Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todas, a todos, a las y los valientes. Estamos tempranitos levantados en pie para escuchar esta presentación. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de tomar un respiro, una horita de la función en la que me encuentro ahora y poder compartir con ustedes un tema que bastante nuevo y que tenemos todavía un camino bastante, podríamos decir, llano para poder instalar estas temáticas en el quehacer odontológico nacional. Así que eso primero, muy buenos días y gracias por estar acá. Vamos a partir con un video cortito de modo de introducción para situarnos un poco en el contexto y de ahí empezar a ver lo que tengo para compartir. Like most doctors, I began my career by swearing my allegiance to the Hippocratic Oath. As a pediatrician, I was so proud to be part of the tradition of the ancient doctors who swore, in the same spirit as we do today, to treat the sick and protect them from injustice, and above all, to first do no harm. Since the times of Hippocrates, medicine has evolved in unimaginable ways. Inside our clinics, we've become brilliant at treating our patients' symptoms. But outside our walls, some of these illnesses are growing to epidemic proportions. Of course, we ask ourselves, what is making people sick in the first place? And why do they keep coming back? In our journey to diagnose and treat the body, we've been to the moon and back many times over, masters and explorers of the very small. But 20 years ago, some of us saw that to understand the problem, we had to take a wider view. From that vantage point, we saw thermometers, each containing enough mercury to poison an entire lake, piled up in our trash. From an even wider lens, we saw medical waste incinerators on our own properties throwing toxic fumes skyward. Dioxins and mercury from waste incineration fell to Earth, entering the water we drink and the fish and animals we eat, poisoning our bodies and the developing brains of our children. Our own fingerprints were all over the scene. We were contributing to making our own patients sick, all in direct violation of the oath we had sworn to do no harm. So we formed a coalition of doctors, nurses, and advocates to push back, and pushed healthcare to stand with our oath and clean up our own house. Today, only a handful of incinerators exist in the US, and mercury thermometers are going the way of the horse and buggy all around the world. But while you listen to me, the climate is changing, and the people we serve face perhaps the biggest harm of all. Now we need healthcare to be a leader within this widest scope. Look at healthcare's global footprint. We consume huge amounts of energy on every continent, contributing to climate change and air pollution that kills 7 million people a year. In the US alone, healthcare is responsible for 8% of greenhouse gas emissions. But here's our leverage. We are 18% of the US economy and 10% of the entire global economy. The changes we make really can move entire industries away from harm and set new norms that will positively impact our patients' health. Imagine, for instance, if healthcare fought antibiotic resistance by purchasing only antibiotic-free meat. Or how innovative solutions to eliminating waste, like biodigestion, could help power hospitals and reduce air pollution around the world. Healthcare could help make renewable energy viable. By choosing to turn away from fossil fuel, we would reduce the carbon emissions that harm our patients and our planet. We stand at a turning point in the course of medical history, and we can move to a tipping point. It's within our power and our mission. Dr. Martin Luther King said the moral arc of the universe bends toward justice. Join us as healthcare bends toward a more just and sustainable future, rooted in our original oath, do no harm. Bueno, quería iniciar con esta introducción. Segundo. Con esta pequeña introducción, dado que
Este es un tema que de todas maneras tiene que ver mucho con aspectos filosóficos y éticos relacionados con el ser humano y su dependencia del ambiente o de la naturaleza que nos rodea. Entonces, por supuesto, desde el sector salud tenemos harto que hacer, y acá esta organización que es Salud Sin Daños, yo creo que han escuchado sobre la cruzada de termómetros de mercurio que se han iniciado. También poseen una red de hospitales verdes, donde el Hospital de Talca, por ejemplo, adhiere a esta iniciativa. Entonces, claramente el sector salud no nos quedamos fuera de lo que es el apoyar el cuidado de la naturaleza. Y por supuesto, lo que vamos a conversar hoy es cómo nosotras y nosotros desde la odontología también contribuimos a minimizar el impacto de nuestro quehacer en la naturaleza, y a la vez como esto también tiene un beneficio en la misma sociedad que habitamos, ¿ya? No sé si han seguido el tema de la convención acá, pero la semana pasada tuvimos una sesión donde tuvimos una invitada y un invitado de lujo, que era la doctora Maisa Rojas y el señor Aravena, no me acuerdo su nombre, que es arquitecto que trabaja bastante con diseño de viviendas sociales, y ha sido ganador de varios premios. Y la doctora Maisa Rojas es la que trabaja con su equipo, por supuesto, en los informes del IPCC, del panel intergubernamental de Naciones Unidas, para ver donde se revisa la evidencia sobre cambio climático y crisis climática que se está viviendo. Entonces, en esa sesión estuvimos conversando y aprendiendo también sobre la última evidencia recopilada, la actualizada los últimos 6 años, sobre la importancia de una vez por todas, esto ya se ha dicho en muchas conferencias de Naciones Unidas, de la importancia de mitigar el cambio climático, ¿ya? Entonces, es un tema bastante importante y, como les decía, desde la odontología también se están empezando a hacer esfuerzos. Entonces, lo que vamos a ver hoy es odontología sustentable. Contarles que no tengo ningún conflicto de interés, solamente hoy me encuentro en el ejercicio del cargo de convencional constituyente de manera independiente, sin partidos políticos, por una asamblea de base organizacional, ¿ya? De base de organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? Entonces ya vimos esta pequeña introducción y vamos a conversar algunos temas de cómo podemos dar esta mirada y qué evidencia existe sobre la ecodontología, odontología verde o lo que es sustentabilidad en odontología, que son como sinónimos o títulos que se han dado en la literatura internacional. Bueno, lo primero es que nos situemos en el contexto al que el país pertenece y que se ha ratificado muchos de los tratados internacionales en materia de sustentabilidad. Las metas para el desarrollo sustentable están en la agenda pública, por supuesto en el país con mayor o menor grado de influencia o de prioridad, pero sin embargo, esta agenda lo que busca es crear oportunidades para trabajar en los ejes de poder, básicamente, y que cómo esto generan desigualdades, como hemos visto en los modelos de determinación o determinantes sociales de la salud que hemos visto desde el inicio de la carrera, ¿cierto? Desde el primer año que estamos ahí predicando el tema de que la salud es social, ¿cierto? Y dentro de esto, entendiendo la dependencia que tenemos como sociedad del ambiente o de la naturaleza que nos rodea, la idea es que migremos a una senda que sea ecológica y también sostenible en el tiempo. En 2015 Naciones Unidas crea el programa de Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, que tiene 17 objetivos y 169 metas. Dentro de la meta tenemos la erradicación de la pobreza, de la hambruna, ¿cierto?
la buena salud, la educación, la equidad de género, la sanitización y el acceso al agua limpia, pura, energía renovable, acceso a trabajos adecuados y un crecimiento económico sostenible y amigable con el medio ambiente, creación de infraestructura o de equipamiento público también, reducción de las inequidades, ciudades y comunidades sustentables, reducción o una migración a una matriz energética más limpia, la acción climática, la vida acuática, lo que tiene que ver con espacios verdes, con tierra, por supuesto la paz y justicia, que tiene que ser uno de los pisos para poder asegurar el resto de los metas, y alianzas para poder establecer estas metas. Entonces, dentro de este marco es en el que los Estados miembros de Naciones Unidas debiesen intencionar también su política y su quehacer. ¿Ya? Bueno, ¿cómo nace esto de la sustentabilidad en odontología? Como les comentaba, esto es bastante reciente. En el 2017 hubo un acuerdo en una de las reuniones de del Congreso Mundial Dental, ¿ya? En Madrid en 2017, donde se llega a este acuerdo de impulsar la sustentabilidad en odontología, también en línea por ejemplo, de lo que han hecho algunos países como Reino Unido, en cuantificar su huella de carbono a nivel nacional, en todos el Sistema Nacional de Salud, el NIH. Se ha estimado la huella de carbono de los distintos hospitales y han existido planes para reducir esa huella de carbono en un periodo. Perdón. Entonces, de 2017, con esta publicación, que ustedes la pueden encontrar en International Dental Journal, empieza un poco ya oficialmente el tema de la sustentabilidad en odontología. ¿Ya? Entonces, por supuesto, todas y todos sabemos que la odontología utiliza muchos recursos, ¿cierto? Perdón. O sea, utiliza una gran cantidad de energía y de recursos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar cómo podemos hacer para que en la práctica clínica podamos disminuir nuestro impacto en los sistemas naturales, claramente es todo un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos varias cosas en juego en que considerar, por ejemplo, el tema de energía, la electricidad de los equipos dentales, que utilizamos grandes volúmenes de agua. También los biomateriales tienen un efecto antes, durante y después del uso en la clínica, ¿cierto? Cómo manejamos la radiación y todos los productos que de ellos se generan. Las amalgamas que aún se siguen utilizando, por supuesto en menor frecuencia, pero es un tema también que está ahí. Y materiales peligrosos como el plomo o algunos residuos de las imágenes, principalmente radiografía. Hemos avanzado, por supuesto, ¿cierto? Hay que reconocer lo positivo, porque hemos emigrado muchas de estas áreas de la radiología a radiología digital, lo que disminuye, por ejemplo, el volumen de residuos peligrosos. Entonces, ha habido avances, pero todavía no lo tenemos como en el radar, que somos una profesión sustentable, ¿cierto? Sino que tenemos que avanzar para incorporar algunos de los principios de las sugerencias que en esta presentación se van a dar. Entonces, la odontología como profesión debiésemos integrar estos objetivos de desarrollo sustentable, sostenible, que vimos en el inicio, ¿ya? En la práctica, ¿para qué? Para poder apoyar un cambio, principalmente pensando en la economía circular, ¿ya? Donde la generación de cualquier producto considere, aparte de su creación, que sea con el menor gasto energético, la utilización, y después el término de la vida útil que permita la reutilización o el reciclaje de las partes al menos, ya que no termine en generación de desechos por sí solo. Entonces, claramente nosotras y nosotros tenemos un rol importante, un rol social importante. Muchas veces no nos creemos este rol, porque
vemos que nuestra área de trabajo es bastante micro, necesitamos harta destreza de técnicas de destreza manual, ¿cierto? Visual, pero sin embargo, como yo creo se ha intencionado, lo han logrado captar en el desarrollo de la carrera, el rol social de la profesión es muy importante, al menos para la formación en la escuela, de la que muchas y muchos hemos sido parte. Entonces, claramente tenemos que seguir potenciando ese rol y seguir integrando estos temas de sustentabilidad, que son bastante nuevos, como les decía, ¿ya? ¿Para qué? Para reducir el impacto sobre la naturaleza, ¿ya? Y promover la salud oral de las personas y, por supuesto, siempre pensando en la seguridad del o la paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Aquí me gustaría escucharles o leerles qué cosas pudiésemos hacer como profesión para migrar hacia una más sustentable. ¿Qué se le ocurre? O qué han visto, o qué prácticas han podido ejercer sus distintas prácticas. Me pueden escribir por el chat para que tengamos algo de diálogo. Buenos días, Felipe. Prevención, dice Lilian. Rodrigo Albornoz, población más control, población sana. Muy bien, claro, porque menos, mientras más sana nuestra población, menos técnica, menos bracillón, menos de todo. Y prevención, dice Luz, así ahorramos recursos planetarios usando en el futuro tratamientos reactivos, ¿ya? Me parece muy bien el enfoque, pero pensemos que tenemos una población, lamentablemente, que tenemos un daño importante en salud oral. ¿Qué cosas ya más de la clínica tal vez pudiésemos incorporar? Aunque sean muy sencillas. Ontología mínimamente invasiva, muy bien, maravilloso. Eso también requiere este enfoque preventivo, como dice Francisca. Gestión de los residuos, muy bien, ¿cierto? Uso racional de elementos de protección personal, de insumos. Esterilización con papel en vez de plástico, muy bien. Ahí tenemos como hechos más o menos concretos, insumos reutilizables, que a lo mejor muchos de ellos sin duda son factibles de implementar en la clínica, ¿cierto? En el quehacer. Les voy a mostrar acá una experiencia, cuando la encuentren. Vamos un segundito. Se habla sobre un ejemplo de una clínica, ¿ya? Subtítulos, lo tenía listo, pero no sé qué pasó. Segundo, por favor. Vamos a mirar cómo lo hace este colega en una clínica en Estados Unidos. Puse los subtítulos en español, la traducción más o menos, pero igual salva. When patients walk into the waiting room, we want it first and foremost to be a comfortable place. And I think for our patients who are already committed to making sustainable choices, we want to make the environment one that's natural for them. I think green dentistry and holistic dentistry are two very compatible philosophies of care. In both cases, we're thinking bigger picture. We're not thinking about individual teeth, but we're thinking about the whole person and that whole person's place in the environment and their community. You might see that in practice in the choice of material that we would make. Not only are we thinking about whether it's the right thing for that tooth, but is it a healthy choice for the patient, and what is the impact of using that material on our environment.
One of our aims is to reduce water usage, and we like our patients to be able to participate in that effort with us. When you use our restroom, you'll find reusable towels and even a reminder to turn the water off. When we constructed our building, we looked for ways to make sure that our facility would use as little energy as possible. CFL lights, low flow faucets, even the equipment that we use for sterilization is designed to use less water and less energy. Amalgam that's removed from a person's tooth can contain mercury, so we use an amalgam separator which separates the mercury from the wastewater that's generated during the process of doing a filling. We found some really fun toys that are made from sustainable and recycled materials. This can include some building blocks and train sets from planned toys, as well as fun stuffed animals that are made from recycled water bottles. What we really want to do is find a comfortable and a simple place for kids to relax before their appointment. There's a lot of fun stuff there. At Monroe Street Family Dental, we've decided that in everything we do, we're going to think about the whole person, their place in the community, and the planet. Entonces acá vemos algunas prácticas que tal vez no son tan complejas de realizar, ¿cierto? Pero sin embargo es importante incorporar este enfoque holístico, como decía ahí el colega, en el diseño de nuestras acciones, porque pensemos un poco cuántas veces nos hemos sentado a pensar en el impacto que la atención odontológica puede generar. Cuando se realiza la selección de los materiales, ¿alguna vez pensamos acerca de la huella ecológica o del impacto que esto tiene? Si da lo mismo utilizar un material, otro material o un tercer material. Esas son como cosas que podemos ir pensando y que yo espero que en algún futuro no muy lejano se transformen también en política pública dentro del quehacer odontológico. ¿Ya? Entonces, miremos también algo de evidencia científica respecto a la odontología sustentable. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, en el British Dental Journal de 2017 se publicó, se hizo esta publicación, se publicó una estimación o un estimado de la huella de carbono del NIH, de los servicios de salud, nacional de salud del Reino Unido, de la atención primaria odontológica en Inglaterra. ¿Cómo la odontología puede ser más sostenible, más amigable con el ambiente? ¿Ya? Entonces, sería como interesante que tuviésemos la estimación de la huella de carbono, por ejemplo, de la atención primaria en el área odontológica. Yo estaba trabajando con Brett antes de venirme en lo que estoy metida ahora, y estábamos tratando de presentar alguna propuesta para estimar la huella de carbono desde Arica hasta Punta Arenas. Sería un primer inicio para saber cuánto contribuimos como profesión a la huella de carbono global del sector salud. Por supuesto, ahí tendríamos que estimar también la del sector salud para poder tener más o menos una dimensión. ¿Ya? Entonces, en este estudio, ellos hacen este análisis, ¿ya? Y determinan primero la huella de carbono y cuáles son los orígenes de esa huella de carbono en el área odontológica. Por ejemplo, si acá vemos la huella de carbono anual, para esta estimación del 2013 al 2014, vemos que la mayor cantidad está dada por los viajes de los pacientes, de los pacientes. Alrededor del 30% de esta huella de carbono se la lleva este tema. Y también la movilización del staff. ¿Ya? Entonces, gran parte de la torta tiene que ver con traslados, ¿ya? Y esos traslados también tiene que ver con qué medios de transporte utilizamos en la sociedad, ¿ya? Si hay buses eléctricos, claramente no es el caso para este periodo. Si hacemos viaje en bicicleta, en transporte público, si el transporte público es diésel o eléctrico, si vamos caminando, todo eso tiene distinto impacto dependiendo de la realidad de cada ciudad o de cada sociedad, ¿ya? Después viene claramente los procedimientos, casi un 20%, la electricidad, ¿ya? El uso de gas, ¿ya? Después
bueno, viajes del staff, ¿ya? Un poco de óxido de nitroso, liberación de óxido de nitroso y agua. Entonces, básicamente hay que, claro, debiésemos, si queremos, si pudiésemos extrapolar esta realidad al país, debiésemos pensar también que gran parte de lo que aparentemente se emite a la atmósfera, lo que somos responsables de esta huella de carbono, tendría que ver también con sistemas de transporte. Entonces también nos da luces de cosas estructurales. Pero existe un área también que podemos abordar, ¿ya? Entonces, ¿cómo ellos hicieron este estudio? Por supuesto, tenían ciertas fuentes, ¿ya? Por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud, tenían la estimación de los viajes, ¿ya? De los trabajadores, de una base de datos nacional, tenían la estimación de viajes, ¿ya? También tenían de otra base las acciones clínicas que se estimaban, el uso de energía, del agua, etcétera. Entonces, lo primero es contar con la información para hacer este tipo de estudios que son más bien secundarios, ¿ya? Y acá vemos, por ejemplo, en el periodo analizado, el número de tratamiento, 32.000 exámenes primero, que corresponde al 41% del volumen de actividad. Acá vemos la huella de carbono estimada, la proporción, ¿ya? Pensando solamente en los servicios dentales y bueno, la división de la huella de carbono por paciente. Después, todo lo que tiene que ver con perio sería en segundo lugar, 17, la radiografía un 9%, después la amalgama, el composite, flúor barniz, extracciones, ionómeros de vidrio ionómero, acrílicos de prótesis, modelos de estudio y así. Pero claramente acá hay una huella importante que tiene que ver solamente con el examen clínico. ¿Ya? Entonces, si miramos también qué cosas pueden ser como prácticas sustentables, claramente a los últimos años han aparecido estos cepillos, ¿ya? Tal vez migrar a este tipo de insumos de práctica odontológica. Y también lo que no he visto es un análisis de la efectividad de estas cerdas, por ejemplo. Entonces también ahí hay áreas que necesitan ser investigadas, tal vez pueden ser algún tema de tesis para sus profesores de clínica, que pudiesen ver un poco y comparar la efectividad o la eficacia de este tipo de cepillos, ¿ya? Pero claramente la cantidad de plástico que se libera a través de los cepillos dentales es importante, ¿ya? Entonces, tenemos en general que, claro, tenemos que el agua y la electricidad y los plásticos son un tema súper importante también en el área odontológica, que tiene su correlato y contribuye a los problemas de crisis ambientales que tenemos. Entonces, los residuos las consultas a las clínicas dentales también son importantes. Ahí la compañera o alguien hablaba de la gestión de los residuos para poder minimizar el impacto o ir tornando a prácticas más sustentables. Y tiene, por supuesto, toda la razón. Por ejemplo, una estimación que se hizo respecto a los residuos, se estimó que 4,8 millones de láminas de plomo se utilizaban por año, ¿ya? 28 millones de litros de fijador tóxico de rayos X, ¿ya? 3,7 toneladas de residuos de mercurio, 1.700 millones de bolsas de esterilización, más de 680 millones de barreras para sillas, cubiertas, para mangas para los mangos de la luz, las pecheras. Todo eso va generando residuos y eso, por supuesto, si no hay una gestión adecuada de los residuos, también va directo a la basura y a los rellenos sanitarios. Entonces, también desde una acción de separar nuestros propios residuos, claramente es una acción que contribuye a generar prácticas mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Ya? Esto ustedes lo encuentran acá en este artículo, una revisión sistemática de prácticas dentales ecológicas. ¿Ya? Acá vemos lo que les comentaba, todo esto seguro es una imagen de gente haciendo
limpieza de borde costero, de ríos, y si vamos sumando la cantidad de cepillos plásticos, con mango plástico que utilizamos, y todo eso muchas veces va a parar al océano desde los vertederos a través de microplásticos, y cada vez hay más evidencia respecto a que muchas de los mares, ríos, tienen una concentración alta de microplásticos, y eso pasan también a los peces, y así sigue la cadena trófica. Entonces, por supuesto, hay un impacto importante en el medio ambiente y tenemos que tratar de incorporar estos principios a la práctica ontológica, ¿ya? Entonces, como veíamos, algunos ejemplos tienen que ver con el uso de sistemas digitales. Como vimos, al menos en este artículo de NIH, claramente los transportes, medio de transporte, es súper importante en la reducción de la huella de carbono. También la generación de energía limpia, de migrar a una matriz que sea amigable con el medio ambiente, ¿ya? Y también acá estábamos pensando con Samuel, ¿qué otra cosa puede ser una práctica tal vez pequeña, pero que sea sustentable, pensando un poco en las clínicas, qué sé yo, la clínica de la universidad, es migrar también a estos, cuando hay jornadas, que existan desayunos que también sean saludables y amigables con el medio ambiente. Creo que en Alemania, no me acuerdo bien el país, pero uno de estos países europeos, tenía como política dentro del Ministerio del Medio Ambiente que todos los cócteles y cosas que se ofrecen, el coffee break y todo eso, tenía que ser, por ejemplo, vegetariano. Entonces esa es una forma también de disminuir la huella de carbono. ¿Bien? Ahora, si miramos un poco los procedimientos individuales, claramente hay diferencias, por lo que vimos, en cuanto a la estimación de la huella de carbono, que la huella de carbono es una forma de estandarizar las emisiones por kilotonelada de CO2, ¿ya? Esa es como la unidad de medida, y es para poder comparar entre distintos materiales, procedimientos, viaje, combustión, lo que sea que se esté midiendo, tener una comparativa. ¿Ya? Por ejemplo, los exámenes presentan 5,5 kilogramos de CO2 equivalente, la amalgama 14, ¿ya? Óxido nitroso 119. ¿Ya? Entonces también hay diferencias en los procedimientos que uno hace respecto a la huella de carbono. Aquí también hay un artículo que habla de biomateriales y la huella ecológica de estos, para un ejemplo concreto que son implantes. ¿Ya? Habrá una diferencia entre, por ejemplo, implantes o la rehabilitación libre de metal con aleaciones metálicas, por ejemplo. Alguna vez nos hemos preguntado, yo hasta no ahondar en este tema, jamás me hubiese cuestionado la huella de carbono de distintos biomateriales o incluirla en la toma de decisión, por ejemplo. ¿Ya? Y esto es un artículo publicado por profesoras brasileñas y portugueses. Entonces, por ejemplo, ellos acá hablan de las características mejoradas y estéticas y biocompatibles de la cerámica sobre los metales, ¿ya? Que se han usado, por ejemplo, en implantes, en plantología. Y por el último año, bueno, ustedes son todos muy jóvenes, se ha pregonado bastante el uso de materiales libres de metal, o sea, cerámica pura principalmente, y se intenta analizar en este artículo cuál puede ser mucho más sustentable en la práctica odontológica, ¿ya? Entonces, lo que ellos hicieron fue, lo principal fue comparar materiales cerámicos y metálicos que se usaban en implantología y compararon la huella de carbono, el consumo de energía y el consumo de agua relacionados con la producción de estos biomateriales y sus propiedades mecánicas. Y ellos consideraron alúmina, un policristal de circonio tetragonal, esto no sé ni cómo se lee, este otro es acero inoxidable,
aleación de cromo cobalto, una titanio puro y aleación de alfa beta titanio. Entonces, distintos materiales, y ellos querían ver cuál era más amigable con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué encontraron? Que la producción de materiales cerámicos tienden a tener menos impacto comparado con metálicos, ¿ya? Con valores menores para la generación de gases de efecto invernadero, consumo de agua y consumo de energía. Entonces, los resultados sugieren que la migración o migrar en implantología desde los componentes metálicos a cerámicos sería positivo para una perspectiva ambiental, ¿ya? Entonces, por acá vemos este análisis comparado de la producción de estos, o sea, de estas tres características comparadas, los distintos materiales o biomateriales utilizados para implantes, y claramente vemos mucho menos impacto en la biocerámica comparado con lo otro. En azul vemos la huella de carbono, y si se fijan es de 2,8 CO2 equivalente por kilogramo de material producido. Ya después vendría circonio 4,8, 6,2, después aleación cromo cobalto 11, titanio 39 y la última 46, ya bastante mucho más alto. Si vemos el consumo de agua por litros, por kilo de material producido, tenemos 58 litros por cada kilo para cerámica, 49 para circonio, 223 para aleación, acero inoxidable. Aleación de cromo cobalto, imagínense, se dispara casi al doble que la anterior, ¿ya? Y en la otra baja. Y finalmente, si vemos la energía megajoule por kilo, 52 para la biocerámica, 89 para circonio, 100 para acero inoxidable, y se dispara acá en las de titanio, ¿ya? Entonces, hasta ahora creo que no hemos considerado, por ejemplo, la elección del material, esta información, ¿ya? ¿Por qué? Porque también no está disponible para todos los materiales, ¿ya? Y también es un área reciente que tenemos que ir ampliando. Entonces, desde tal vez ciencias básicas sería importante también tener de estimación un comparado como este cuadro, me imagino yo, considerando ionómero, amalgama, distintos tipos de resina, qué sé yo, si estamos hablando de operatoria simple quizá, o comparar también los distintos procedimientos preventivos. Sería como bastante interesante. Ya quisiera agradecer, el 2019 estuvimos trabajando con Constanza Troncoso y algunas de estas láminas, como esta y otras más, son de su autoría. Hicimos una revisión sistemática, un scoping review, donde miramos un poco la huella de carbono disponible y básicamente lo que concluimos en sus memorias de grado es que hay muy poca evidencia. Básicamente el único estudio que encontramos en ese momento, en el 2019, era que hablaba un poco de la comparación entre distintos biomateriales en estimación de huella de carbono, y el artículo anterior que le mostré del NIH, donde nos muestra la huella de carbono por distintos procedimientos. Y eso sería lo que habría hasta esa revisión que hicimos en ese momento. Por supuesto hay más artículos ahora publicados, pero básicamente son artículos de posición sobre la importancia de la eco-odontología o la odontología sustentable en el quehacer, ¿ya? Que abordan más bien aspectos filosóficos, éticos, de la importancia de la incorporación en el quehacer odontológico, ¿ya? Entonces, finalmente, antes de abrir paso un poco a comentarios, preguntas, dejar este mensaje que tiene que ver con la sensibilización que tenemos que ir adquiriendo las y los profesionales de la salud respecto a esta crisis climática que estamos viendo, y que el surgimiento de la odontología sustentable
también obedece a la crisis que estamos enfrentando, ¿ya? Entonces, la crisis climática básicamente es responsable de 250 muertes por año, ya se estima para el 2030 al 2050, la pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Debido a estos cambios climáticos se estima deficiencias nutricionales debido a la modificación en las propiedades de los cultivos, ¿ya? Debido al aumento del CO2 y del metano. Usos del agua, mucha de la población, alrededor del 40% de la población mundial estaría viviendo en situaciones de estrés severo de crisis hídrica, y también la degradación del suelo, que afectaría también 1 a 2 millones de hectáreas de agricultura por año, ya que es para solventar la vida humana. Entonces, aquí el llamado, la invitación es como a considerar dentro de nuestras prácticas, seguir con la herramienta que hemos aprendido hasta ahora. Por ejemplo, este curso hasta 5º año, tenemos conocimientos para poder buscar evidencia, estar al día en los nuevos artículos que vayan saliendo, e ir pensando cómo vamos integrando este quehacer a la profesión. Mientras tanto, las y los que podamos, tratemos de influir a nivel estructural para que se creen las políticas públicas que permitan que la adopción de la odontología sustentable o de la sustentabilidad en general en el sistema sanitario se vaya haciendo realidad. Entonces, la idea es que cada uno donde esté, en el puesto que esté, pueda ayudar con su granito de arena a contribuir al quehacer de una profesión más sustentable, desde el utilizar, sea dental, amigable, no de plástico, por ejemplo, el cepillo de dientes de bambú, ir buscando opciones dentro del lugar donde uno esté. Esa es la invitación que yo les dejo. A seguir leyendo, seguir informándose, buscar los papers que se vayan publicando, y al otro año cuando egresen va a haber más cúmulo de evidencia, y hacerse parte de esta cruzada, porque las y los seres humanos realmente dependemos de la naturaleza, y eso no es solamente una frase cliché, sino que año tras año vamos aumentando y vamos a un momento vamos a tener una mirada de evidencia, y tenemos que ir actuando ya acorde a lo que la evidencia primera que tenemos nos va mostrando en todas las áreas del conocimiento. Así que eso quería compartirles. Dejo abierta la palabra si hay comentarios, preguntas, algo que no se haya entendido, ideas, cómo podemos hacerlo, no sé. Lilian. Hola, buenos días, doctora. Buen día. Yo no soy alumna, soy una dentista que está administrando en este momento una clínica dental. Maravilloso. Y he estado tomando manos en el asunto respecto a lo que es la sustentabilidad. Por ejemplo, no sé, el agua que se utiliza en el autoclave lo uso para regar plantas. Trato de secar los instrumentales con toalla de estas como de mano, además de obviamente toalla de papel. Compro toallas de papel y confort que vengan en envases como cajas, no en plástico, y así como que he ido tratando de adoptar nuevas medidas para lograr, ¿cómo se llama?, hacer un menos impacto con lo que es la clínica. Pero sí tengo una consulta con respecto al flúor, que es un tema que está muy en boca de los pacientes cuando buscan alternativas sustentables respecto al uso de pasta. Todas las pastas que vienen en un envase no tan contaminante no tienen flúor, entonces como que ahí siento que hay un vacío y un problema que uno como dentista de repente no puede solucionar. Entonces quisiera saber si usted sabe algo o alguna recomendación respecto al uso de pastas con flúor, porque los envases la verdad no son muy amigables. Sí, yo creo que un temón. Hace un tiempo atrás nos hicimos la misma interrogante con Samuel, otro colega del departamento, y estuvimos averiguando y conversando con otra colega que
trabaja en la clínica, tratando de resolver esta misma cuestión respecto al flúor, porque estábamos viendo cómo minimizar todo el plástico, las cajas y todo el aparataje que involucra la compra de estos productos de uso masivo, porque, por ejemplo, hay otros países donde algo tan simple como la caja de la pasta no hay, solamente venden el tubo, entonces ya algo minimiza. Lamentablemente en esa indagación que hicimos con el colega no encontramos un formato que sea amigable, y también representaba un desafío poder incorporar, o sea, crear pasta nosotros, estuvimos evaluándolo también con Constanza la otra vez, y no hay como esa, en el mercado no hay. Lo otro que nos quedaría por hacer es que dentro, yo lo veo como universidad, dentro de la misma clínica, ver algún tipo de patente, algún tipo de estudio de cómo crear una pasta que sea más amigable con el medio ambiente. Y lo otro es hacer lobby con la industria. Eso también creo que es algo que nos compete, pedir a la industria en general que ofrezcan un formato que sea más amigable con el medio ambiente. Por eso digo que hay como cosas que van más a temas de políticas públicas y de incidencia como gremio, que pudiésemos ir avanzando, pero yo al menos no he encontrado, no sé si alguien tiene información distinta, alguna pasta, porque todas las que venden en tiendas que son amigables con el medio ambiente, claramente tienen esa falencia que no incorporan flúor. Incluso las recetas de pasta casera también no incorporan el flúor dentro de esto. Entonces, todavía tenemos, como les decía, un perfil epidemiológico con alto daño en la población, entonces es complejo suprimirlo, creo yo, del cepillado diario. Eso podría comentar, no sé si alguien tiene como información distinta que pudiese complementar la respuesta, pero eso. Profesora, Sí, adelante. yo Michael, quería comentar algo acerca es que usted habló mucho sobre el gasto de agua que hacíamos alrededor, como con materiales, con cosas que podíamos ahorrar. Y también en un momento atrás mencionó muy rapidito que lo del vegetarianismo también ayudaba. Resulta que yo vi los datos que usted estaba presentando, que eran como 336 litros de agua, no sé, 600 litros de agua, que uno gastaba en odontología. Y resulta que, por ejemplo, en la parte de odontología, nosotros igual nos enseñan como que tenemos que hacer un asesoramiento en dieta. Entonces, por ejemplo, uno al consumir, no sé, 1 litro de leche está gastando 1000 litros de agua, y al consumir 1 kilo de carne está consumiendo, o sea, se usa como 5000 a 20000 litros de agua para ese kilo de carne. Entonces, quizá ayudar a la población a que maneje un poco el consumo de cosas de producto animal, quizás no ser vegetariano ni vegano, pero sí que baje el consumo de eso, y de esa manera quizás vamos a poder ayudar a que el consumo de agua se minimice mucho más, porque es completamente como insignificante la cantidad de agua que utilizamos de manera odontológica, pero de la parte punto de vista nutricional podemos ayudar mucho en contra de la población. Muchas gracias, Michael. Sí, no, excelente aporte. Yo creo que acá la profesión tenemos que ser muy buena amiga con los nutricionistas, nutriólogos, porque, claro, hay todo este enfoque que es más holístico, que es más macro, que también podemos tener incidencia en la consejería, en la clínica, y también a nivel de centro de salud, como política. Entonces, sí, política local me refiero. Y claramente me acuerdo que había una campaña, o no sé, en los años 80, que todos los lunes eran de legumbre, entonces esas modificaciones, si las pudiésemos potenciar, por supuesto, también ayudan al tema de la disminución o sea, al cuidado del agua, y también a los gases de efecto invernadero, porque recordemos que, bueno, aparte de los combustibles fósiles, que son los principales responsables de la crisis climática, el segundo tiene que ver con la producción de metano desde la ganadería. Entonces, claro, al reemplazar
yo coincido con Michael, no todos tienen que ser vegetarianos o veganos, toda la población, pero si mucha más gente puede adoptar estos hábitos, claramente contribuiríamos por dos frentes, por la reducción del uso de agua y también por la generación de gases de efecto invernadero. Entonces igual son temas súper importantes y gracias por traerlo a colación. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo les voy a dejar la presentación disponible para que la puedan ver las fuentes, qué sé yo, y puedan seguir ahondando. Pero claramente un tema que también tenemos que hago también, no es mea culpa, pero la responsabilidad desde las escuelas, desde las universidades en general, de ir incorporando estos temas en la formación, ya transversal, de todo y todos los profesionales, futuros profesionales de la salud. Yo creo que es súper importante. Por otro lado, contarles que acá yo pertenezco al grupo de constituyentes de ecoconstituyentes, que igual estamos ocupados en incorporar los derechos de la naturaleza a la nueva constitución. Entonces, ahí también incorporar esta mirada de sustentabilidad o de principio de sustentabilidad o del buen vivir que nos comentan los pueblos originarios, en la Constitución para que después eso también permee a todas las políticas que de ahí se emanan. Así que eso por mi lado, agradecerles nuevamente por conectarse, por escucharme, y ojalá esto puedan hacerlo eco, compartirlo con más personas, qué sé yo, y también ir reflexionando cómo en la práctica clínica lo vamos incorporando, así como la doctora Arancibia, que iba haciendo distintas prácticas, y me hizo acordar algo que no comenté en su momento, es que también leí unos artículos que hablaban sobre la incorporación de árboles, ¿no? De árboles de espacio verde, no sé, a la salida a la clínica, en la sala de espera, tratando de incorporar los beneficios que tienen las especies vegetales, sobre todo para la salud mental. Ya igual ahí se ha comprobado ya beneficios a nivel cardiovascular también, pero ya que la atención odontológica todavía tiene un estigma que tiene que ver con el dolor, el miedo, el contar con vegetación, también se ha visto que a nivel cerebral genera un impacto positivo de relajación en las personas. De ahí hay varias teorías, una de ellas la de los fractales, que sería como esta disposición que tienen las hojas verdes de ciertas estructuras que produce una liberación de ciertos mediadores, por supuesto, a nivel cerebral, y eso induciría una respuesta depresora, pudiésemos decir, el sistema nervioso y de relajación. Entonces, también esa otra medida que se puede hacer y que no es cara y además genera un ambiente, como vimos en el video, es como más cercano y más grato para la y los usuarios. Así que eso, me despido, le agradezco a Eduardo por las gestiones, por todo también, mucho cariño a la gente del departamento, del módulo de odontología poblacional, a los estudiantes, a Ivonne, que la veo por ahí, un abrazo para ella también, y me voy al pleno que empieza en 5 minutos, así que muchísimas gracias. Un abrazo, María Elisa, gracias a ti por hacerte el tiempo de compartir con nosotros, éxito en tus labores y hacerte el tiempo ahí que estás en la sede del Congreso ya a puertas del pleno. Sí, ahora cierro el compu y bajo volando para no llegar atrasado. Así que un abrazo, que estés muy bien. Muchas chao, gracias. Cariño para todos. Un abrazo a todas y todas. Gracias por acompañarnos también en esta clase abierta de odontología poblacional sobre odontología sustentable. Bueno, durante el año estaremos nuevamente buscando oportunidades de reunirnos y conversar sobre temas que sean interesantes, importantes, atingentes para la odontología, para la salud pública, bueno, y en este módulo para la odontología de las poblaciones y las comunidades. Un abrazo para los estudiantes de quinto año. En el link habitual vamos a continuar en el taller a las 10 de la mañana, así que ahora tenemos un break y a las 10 continuamos con el taller de esta misma temática. Un abrazo, chao, chao.